Bienvenidos al canal. Somos un grupo de alumnos de sexto año y para la asignatura de Derecho creamos un video explicativo sobre el tema patrimonio basándonos en el Código Civil y Comercial. Nos presentamos. Somos Ludueña Sofía, Musi Federico, Ollén Nicolás y Peretti Carmela, y juntos conformamos el grupo 6. A continuación se desarrollarán los conceptos. Aunque el Código Civil y Comercial no defina literalmente al patrimonio, la definición comúnmente aceptada es la de el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. Por lo tanto, estaría integrado por máquinas, autos, muebles, casas, celulares, electrodomésticos, ropa, etc. La función de garantía del patrimonio significa que el patrimonio se encarga de reconocer aquellos bienes que puedan responder por las deudas del dueño del patrimonio. De esta manera, los acreedores tienen la garantía de que tendrán una manera de cobrar sus deudas. Algunas de las características del patrimonio son: es una universalidad de bienes. Casi todas las personas tienen un patrimonio y algunas de ellas pueden tener dos o más patrimonios. Y que los acreedores no pueden ir en contra del patrimonio en sí, sino que tienen que ir en contra de los bienes que integran a dicho patrimonio. Los patrimonios especiales son aquellos patrimonios que tienen que tener una autorización legal para existir y que sus bienes se destinan a una determinada finalidad. Y, por lo tanto, están excluidos de la función de garantía. Los casos de estos patrimonios son el patrimonio del causante, el patrimonio del declarado presuntamente fallecido, el patrimonio del emancipado, el patrimonio fideicomitido, el patrimonio del quebrado y el patrimonio de las fundaciones. Los derechos patrimoniales están integrados por los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales existen cuando una cosa está sometida total o parcialmente al poder de una persona. Estos derechos fueron formados en base a 5 principios. El principio del número cerrado, que significa que solamente son autorizados por la ley. El principio de convalidación, que significa que si transmitimos un derecho que aún no tenemos, posteriormente se le da validez. El efecto absoluto de los derechos, que significa que el titular se lo puede oponer al resto de las personas. La regulación imperativa significa que están establecidas por la ley. Y la publicidad de los derechos reales significa que hay que conocer la situación jurídica de los bienes. Los derechos personales son relaciones jurídicas establecidas entre dos personas, un acreedor y un deudor. El acreedor es el titular del derecho subjetivo y el deudor es el titular del deber correlativo al deber subjetivo. Existen varias diferencias entre los derechos reales y personales. Por ejemplo, en el rol de voluntad individual, en los derechos personales se manifiesta a través de la facultad de autoconfiguración. En cambio, en el de los derechos reales es más reducido que en los derechos personales porque están establecidos por la ley y también su contenido. Cuando hablamos de nacimiento y extinción en los derechos personales, se dice que las acciones sí se pueden perder por su no ejercicio. En cambio, en los derechos reales, estas acciones no se pueden perder por su no ejercicio. Al hablar de derechos intelectuales, hablamos de derechos patrimoniales de una creación del intelecto, también llamados derechos reales de dominio. Por ejemplo, en una obra literaria podremos tener el derecho de autor, que es la paternidad sobre las obras y el derecho de oponerse a su deformación por cualquier modo. Dentro de estos derechos morales existen algunas atribuciones, por ejemplo, el derecho al inédito, que sería no publicar o difundir una obra, derecho a la integridad, que significa que no se puede deformar, mutilar o adulterar, derecho al repudio y al arrepentimiento de la obra. El patrimonio también es llamado prenda común de los acreedores. El término prenda común se refiere a que los bienes del patrimonio responden a las deudas de su titular. Las consecuencias que trae el concepto de prenda común pueden ser la satisfacción de créditos por parte del acreedor, por eso son los beneficios, la insolvencia, que es la situación de no poder pagar el dinero deudado, y el fraude. Las medidas judiciales de esta declaran el derecho del acreedor. Ellas son las medidas cautelares que aseguran el cumplimiento de una sentencia futura, las ejecutivas, que los acreedores pueden agredir el patrimonio que se les brinda, las integrativas, que son directas y neutralizan el daño,
y las colectivas que ejecutan los bienes en beneficio de los acreedores dentro del procedimiento. Bienes excluidos de la agresión de los acreedores. Su principio general es el artículo 743, que dispone que los bienes presentes y futuros del deudor constituyan la garantía común de sus acreedores. Este último puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor. El deudor responde con todos sus bienes, llevados a últimas consecuencias. Es más grave que la prisión por deudas, muerte por desnutrición y desnudez del deudor. No todos los bienes del deudor responden por sus deudas. No solo se preserva aquello de manera indispensable para la vida, sino también lo que es razonable tener de acuerdo con una vida de nivel medio. Enumeración legal de los bienes excluidos de la agresión de los acreedores. El primero es la ropa y muebles de uso indispensable del deudor. El segundo son los instrumentos de trabajo de la profesión, arte u oficio del deudor. El tercero son los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. El cuarto son los bienes afectados a cualquier religión que reconozca el Estado. El quinto son los derechos de usufructo, uso y habilitación que solo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178. El sexto son las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material, derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Y por último, el séptimo son las indemnizaciones por alimentos que corresponden al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Esta enumeración tiene un carácter, y este carácter es legal y enunciativa. Son invariables los muebles declarados como tales por otras leyes, de modo que los sueldos y salarios solo son embargados hasta el 20%. También son embargables los inmuebles y útiles domésticos del agricultor y sus instrumentos, útiles y animales de labranza. Esta enumeración también tiene una regla del Código Procesal, que según el artículo 319, el Código Procesal dispone la embargabilidad de los bienes de indispensable de uso del deudor. La jurisprudencia ha reconocido el carácter de embargables a la heladera, el lavarropas, el calefón, el estabilizador de tensión eléctrica, el aparador, la cocina, la mesa y la silla del comedor y otros muebles. Por último están los bienes afectados a un servicio público, que según el artículo 243, si se trata de los bienes particulares afectados directamente a la presentación de un servicio público, de los que se deriva que los acreedores no podrán embargar algo que fuera propiedad de un particular y estuviera afectado a prestar el transporte público como vagones de tren, etc.